Águila no caza moscas. Noroña destroza a Gibran con frase épica de Chávez. En un acalorado debate en la comisión permanente, el narcodiputado del PAN Naranja, Gibran Ramírez, arremetió contra el senador morenista Gerardo Fernández Noroña, injuriándolo como un personajillo de grandes gritos, gran ego y nulo legado legislativo, que vive de la burocracia. El sotaco petulante cuestionó la congruencia de Noroña, señalando su tránsito por el PRD y el PT antes de llegar a Morena por conveniencia, según él, y delirante lo acusó de ser un político que no ha legado una sola idea que valga la pena, mientras intenta reelegirse en la mesa directiva. Pero con la serenidad de un águila que no caza moscas, la respuesta de Noroña fue devastadora y rápida, aludiendo a las descalificaciones de su narcooponente. El senador morenista replicó con una frase del comandante invencible Hugo Chávez: águila no caza moscas, y mucho menos moscas que se alimentan de la putrefacción del basurero de la historia. Ese es su compañero. Con esta contundente metáfora, Noroña no solo desestimó los ataques del enano traidor, sino que lo dejó retratado ante el Pleno, cerrando el debate con una estocada política fulminante. Veamos enseguida cómo el narcoenano petulante Gibran es destrozado por Noroña por atacarlo con verborrea, cómo le ordenan las perritas de Trump, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Gracias, presidenta. Comienzo contestándole a Gerardo Fernández Noroña, quien hace alusiones tan indirectas como cobardes sobre el tránsito de un partido a otro. El señor del PRD, del PT y de cuando ya no le convino el PT, donde por cierto lo abucharon por su incongruencia, se fue a Morena porque le convenía más en la burocracia. El señor que dice que conoció a Porfirio Muñoz Ledo como nadie, cuando Porfirio acabó en la misma línea de la crítica que realizaron Dante Delgado y Cuauhtémoc Cárdenas. Los dos, por cierto, en el partido y en el movimiento que estoy representando en esta comisión permanente. Un personajillo, sí, personajillo que ha acumulado cargos legislativos sin acumular legado legislativo. Díganme ustedes cuál es la ley Noroña, ¿no? Un personajillo de grandes gritos, de gran ego y de nulo legado, nula trascendencia. Un personaje que decía que no había que añorar cargos, pero que le tomó tanto amor a la mesa directiva, que está aquí atrás mío, que día con día le dice a la presidenta Laura Itzel Castillo cómo debería de conducirse. Oiga, usted no tendría que hacerlo así, oiga, usted es muy generosa con la oposición. Por eso, porque le tomó tanto cariño que quiere de nuevo regresar. Esa ambición que exhibe cada día y que lo hace interpretar bajo esa lente su sentencia más reciente de violencia política en razón de género, porque no es la primera vez que sucede. Un personajillo que se ha vendido como culto sin haber escrito a la fecha algo que valga la pena, sin haber legado. Permítame un momento, el orador. Senador Fernández Noroña, ¿con qué objeto? Solo pedir la palabra por alusiones. Otra nota. Sí, voy a pedir la palabra por alusiones, pero van 2 minutos 12 de su intervención y no toca el tema. Entonces, una moción de orden por un lado y por otro, que se me dé el mismo tiempo que lleva hablando de mi persona. Senador Noroña, para alusiones vamos a otorgar hasta 1 minuto como lo marca el reglamento, y en el caso del orador le pedimos por favor que se ciña el tema lo más posible. Muchísimas gracias. Continúe, el orador. Tiene todo que ver con el tema, porque esa manera de ver la política es la que nos metió en la crisis actual con los Estados Unidos y con el tratado. Porque el creer que el fin justifica los medios, aunque los medios sean la política mafiosa, y solidarizarse con Rubén Rocha o con Enrique Insunza es lo que nos tiene aquí, en la crisis del tratado y en la revisión de cada año y en las consecuencias que trae eso para la gente. Ese tipo de política es el que nos trae aquí. Decía yo, el de quien se promociona como culto una y otra vez y no ha legado una sola idea que valga la pena, un ensayo que le dé a alguien gusto leer, un debate memorable como los del gran Porfirio Muñoz Ledo, un intercambio inteligente con la oposición en el que pueda hacer algo más que gritar y decir consignas. Eso no se le conoce pese a tantos años ocupando cargos de poder. Ese tipo de política de la que hace Gerardo Fernández Noroña, que es estalinista en el poder, que llega a decir que la palabra del compañero presidente es religión, estalinista en el poder cuando antes era un defensor de Onfray, el ideólogo anarquista. Anarquista en la oposición, negándose a pagar los impuestos de un Boeing, creyendo que eso era resistencia civil pacífica, estalinista en el gobierno y en la exigencia de disciplina para los de ustedes, porque ustedes saben que han acompañado posiciones indignas por ese tipo de llamados a la disciplina, que realmente lo que hacen es favorecer a algunos como él, a algunos que conocen
en el Partido del Trabajo y que pregúntenles en corto qué clase de política Diputado, hacen. permítame un momento, le pido por favor que Eso se ciña es, al tema. le duele Estamos mucho hablando porque usted depende de su impunidad, de que nadie lo señale, de que nadie lo confronte. Diputado, Por eso no estamos hablando de las personas Estamos aquí presentes, hablando- sino de un tema en estamos- específico. Le pido por favor estamos ceñirse hablando- al tema. Continúe usted con su yo intervención. estoy contestando a la cobardía, que es el estilo político que nos tiene en la crisis con los Estados Unidos. Una crisis, por cierto, que empieza a reflejarse en varias cosas, como en el anuncio del traslado. No aguanta nada, Noroña, ahí le dejamos porque es muy delicadito. En el traslado de la producción de Toyota a Texas, aunque sea paulatino, y aunque tenemos que reconocer, y así yo lo reconozco, que hay un récord de las exportaciones a los Estados Unidos, tenemos que ser vigilantes del tipo de exportaciones que serán, porque tenemos que privilegiar que se añada valor en México y que no seamos nada más un país que genere componentes poco procesados y que por lo tanto se quede sin ganancias y sin ser parte de la riqueza que genera este gran flujo comercial. Reconocemos, el Movimiento Ciudadano, que el equipo encabezado por Marcelo Ebrard hace su mayor esfuerzo para defender los intereses de México. Pero no es cosa menor la incertidumbre que proviene no solamente de diferencias comerciales, sino, como he dicho, de un cierto tipo de política. Las complicaciones de nuestra relación bilateral con nuestro principal socio, la situación política del Estado de Sinaloa ligada a estas complicaciones y la política mafiosa le duelen muchísimo al país, que son todo lo mismo, un entramado que ha afectado al comercio y en general al sistema social y a la sociedad de nuestro país. Se pensó que todos estos dolores, Temec, Sinaloa, política mafiosa, se iba a olvidar, que como en el Mundial había quedado un poco de lado, iba a quedar totalmente olvidado, pero el pueblo de México, los medios de comunicación, los periodistas combativos como Luis Chaparro, siguen presentes porque aquí tenemos memoria. Ha quedado ya claro lo que se sostuvo y lo que probó ahora Chaparro. Hubo una conspiración internacional para asesinar a Héctor Melesio Cuen Ojeda y secuestrar al Mayo Zambada, de forma tal que en Sinaloa un grupo criminal tuviera todo el mercado y otro grupo político criminal encabezado por Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso, y Rubén Rocha Moya se quedara con todo el poder. Por eso se afectó nuestra relación con los Estados Unidos, como advertí en un punto de acuerdo desde hace 2 años, que eso sucedería. Lo que decidió la presidenta ante estas revelaciones fue culpar al ex embajador Ken Salazar, y de esas líneas no se salió. Ante cuestionamientos legítimos sobre uno de los episodios más graves en materia de soberanía y seguridad nacional, la presidenta decidió convertir su conferencia matutina en un monólogo sobre un tema. Ken Salazar es un mentiroso. Todo el tiempo, toda la conferencia hizo como si no hubiera existido el asesinato de Cuen, ni el montaje de Insunza, vergüenza de este Congreso, y Rubén Rocha Moya para encubrir la conspiración que derivó en la entrega de Zambada, de la que tanto hablaron en estos días. Ayer vimos una conferencia presidencial que, ante las pruebas publicadas por un periodista mexicano y publicitadas por el gobierno de los Estados Unidos, dejó ver más evasivas que respuestas. Ante cuestionamientos legítimos incluso de sus medios paleros, la presidenta siguió en su monólogo, hizo como si no existieran esos cuestionamientos que incluso hacían para dejarle el pase a gol. López Obrador no se atrevió a tanto. En su tiempo, López Obrador dijo que hubo un secuestro, habló de lo mal que estuvo que asesinaran a personas y pidió que se investigara traición a la patria. Y después dijo que la Fiscalía investigaba traición a la patria. Si hubo traición a la patria, es que en este crimen, en esta conspiración, hubo mexicanos facilitando lo que hoy se considera una injerencia de los Estados Unidos. Y no hace falta ser muy brillante, que los facilitadores fueron los que después utilizaron la Fiscalía del Estado de Sinaloa para encubrir a los asesinos materiales de Héctor Melesio Cuen. Es decir, Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso, Rubén Rocha Moya y el sistema político criminal de ese Estado. Son ellos los traidores a la patria. Frente a preguntas claras y concretas, al menos 15 veces la presidenta dijo que el ex embajador mintió. Se cuidó de pegarle al gobierno de Trump en su conjunto. Eligió a Ken Salazar como un chivo expiatorio individual de un asunto sistémico y de un crimen colectivo con cómplices de los dos lados de la frontera. Lo que el país esperaba no era un juicio político contra un exdiplomático, sino explicaciones del gobierno de México. ¿Qué dijo del asesinato de Cuen? Nada. ¿Qué dijo de la responsabilidad de Enrique Insunza? Vergüenza de este Congreso, compañero de ustedes, y de Rubén Rocha Moya. Nada. Nada de su traición a la patria. Se le preguntó por qué, si la Fiscalía General de la República abrió una investigación desde el 25 de julio de 2024, apenas ahora solicitaba información adicional. La respuesta fue que por la nota periodística, es decir, está reaccionando a eso más que al deterioro de la relación con los Estados Unidos. ¿Pero qué dijo del asesinato de Cuen? Nada. ¿De Enrique Insunza? ¿Vergüenza de este Congreso? Nada. ¿Qué dijo de Rubén Rocha? Nada. Nada de esa traición a la patria. Hoy, lo que dijera antes López Obrador toma mucha mayor relevancia. Lo que dijera antes López Obrador ha quedado fuera del discurso de Claudia Sheinbaum, porque se ha dejado de lado el juicio moral, el mínimo juicio moral que pudo tener entonces, porque se sostiene en ese entramado mafioso. No puede traicionar a sus aliados, porque sus aliados, sabe, y la han amenazado así, pública y privadamente, la traicionarían a ella.
Le preguntaron a la presidenta cómo una aeronave con matrícula clonada, sin identificador, pudo ingresar, despegar y trasladar personas a los Estados Unidos sin que nadie la detectara. La respuesta fue la misma. No sabe ella. Eso lo tiene que responder la fiscalía. ¿Qué dijo del asesinato de Cuen? Nada. Habían dicho que informaran y que iban a traer información, no la han traído. ¿Qué dijo de la responsabilidad que se le pide a Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso, compañero de ustedes, y Rubén Rocha Moya? Nada. Nada de su traición a la patria. Le preguntaron si el caso evidencia una actuación irregular de agencias estadounidenses en territorio mexicano. Y en lugar de explicar qué ocurrió en México o qué controles fallaron, insistió nuevamente en que Ken Salazar mintió. Todo es Ken Salazar. Nada es la falta de control territorial en México, nada es la política mafiosa, nada es el asesinato de Cuen, de Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, y Rubén Rocha Moya, nada de su traición a la patria. Incluso cuando se le cuestionó si estos hechos reflejan una falta de confianza de Estados Unidos hacia las instituciones mexicanas, evitó responder el fondo del asunto y recurrió a ejemplos concretos como la captura de Ovidio Guzmán, olvidándosele que también ellos lo habían soltado antes. Aquí el debate, compañeros, compañeras, señora presidenta, no es Ken Salazar. El debate es México. El debate es el asesinato de Cuen. El debate es Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, y Rubén Rocha Moya. El debate es esa traición a la patria. Nada nos han dicho de cómo una operación de esta magnitud pudo desarrollarse sin que las autoridades mexicanas lo advirtieran. Nada nos han dicho de qué falló en la inteligencia y en la coordinación institucional. Nada nos han dicho de las comunicaciones acerca de los asuntos del caso con los Estados Unidos, que incluso reservaron por 5 años. Nada nos han dicho del asesinato de Cuen. De Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero suyo. De Rubén Rocha Moya, nada. Nada de su traición a la patria. En una democracia, las preguntas incómodas no se responden señalando al otro, a un individuo y a su mentira. La obligación es responder los asuntos del Estado. La obligación es informarnos con claridad, y termino, la verdad del asesinato de Cuen, el principal opositor a Rubén Rocha Moya. La obligación es aclarar la conspiración encabezada por el sistema político criminal, a su vez encabezado por Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, por Rubén Rocha Moya, por sus cómplices criminales. La obligación de este gobierno es castigar la traición a la patria y decir la verdad antes de que se las vengan a decir los Estados Unidos. Disculpe, los 40 segundos se han pasado mucho más. Exactamente el mismo tiempo que le he dado a usted. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña, hasta por 1 minuto para alusiones personales. Decía el comandante invencible Hugo Chávez Frías: águila no caza moscas, y mucho menos moscas que se alimentan de la putrefacción del basurero de la historia. Ese es su compañero. Disfrútenlo, señores de la oposición. Gracias, senador. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.